Palabras de Vida Eterna en Puebla, un programa de las congregaciones en la ciudad de Puebla. Buenas noches, hermanos, muy buenas noches, un gusto saludarles nuevamente desde Palabras de Vida Eterna en Puebla. Mi nombre es Evaristo Ordaz. Voy a presentar en esta noche a los hermanos que nos acompañarán en el panel. Empezamos desde ya, joven Mario, por favor. Claro que sí, mi nombre es Mario Platas Mendoza. Yo me reúno en la congregación que se ubica en la colonia Vicente Guerrero, en la calle Tepetitlán, en el número 526. El número al que nos pueden contactar es el 129-4401. Gracias, hermano Mario. Hermano Alejandro. Muy buenas noches, todos sean bienvenidos a Palabras de Vida Eterna. Estamos ahí congregándonos en la unidad habitacional San Bartolo, dirección Plaza del Nogal, edificio C2, departamento 8. Y el teléfono 22 26 10 15 01. Bienvenidos. Gracias, hermano Alejandro. Hermano Josué, perdón. José. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos, sean bienvenidos. Mi nombre es Josué Mesa Reyes, servidor, y asimismo participo también en la Iglesia de Cristo en la colonia Vicente Guerrero, a 4 cuadras de Soriana Torrecillas. Les repito el número en el cual pueden contactarnos, es el 129-4401. Bienvenidos. Gracias, hermano Ociel. Hoy está usted de invitado. Gracias, hermano. Invitado en su programa. Está raro, ¿no? Gracias, sí, está bien. Está bueno. Mi nombre es Ociel Mesa Martínez, predicador de la Iglesia de Cristo ahí en la colonia Vicente Guerrero, en la calle Tepetitlán número 526. Ahí estamos a sus órdenes, a 4 callecitas frente a Soriana Torrecillas. El número de teléfono es el 129-4401 al que nos pueden contactar. Gracias, hermano Ociel. Vamos, su servidor Evaristo Ordaz. Me congrego en la colonia Bosques de Manzanilla, en el número 5215. El número al que nos pueden contactar es 288-2962. Estamos a unas cuantas cuadras de la preparatoria Alfonso Calderón de la UAP, allá en el nororiente de la ciudad. Vamos a ir a Dios en una oración, hermanos, y de esta manera continuaremos con nuestro programa. Hermano Miguel, si nos lleva usted a Dios en la oración, si es tan amable, por favor. Vamos a orar. Inclinamos nuestro rostro en actitud reverente. Señor Padre nuestro, tú que estás en el cielo, alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias te damos en esta noche por esta gran bendición que nos da, Señor, de hablar de tu palabra, de predicar tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, por esto que nos estás dando, mi Dios. Te pedimos, Señor, que este mensaje, que estas palabras se queden en el corazón, en las almas y en el pensamiento de nuestros hermanos y de todas aquellas personas que están escuchando este programa, Señor. Bendícenos y conforme a tu palabra se hable, se expresen y se resuelvan todas las preguntas y dudas que surjan en este programa, Señor. También te pedimos por las peticiones que se van a dar, Señor, que cada uno de mis hermanos presentes y los que nos están escuchando y todas aquellas personas, también, Señor, escúchalas, sé con ellas, para que sea promulgada tu palabra, Señor. Por todo lo demás, te damos gracias en el bendito nombre del Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Amén. 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 Bien, hermanos, vamos a pedirle al joven Mario que por favor nos indique los medios por los cuales nuestros hermanos se pueden comunicar. Adelante, joven Mario, por favor. Claro que sí, tenemos 2 teléfonos en el estudio, a los cuales pueden contactarnos al momento que estamos transmitiendo en vivo. Los números son 242-1014 y 353-1782. El WhatsApp es 2223-38-4523. Las páginas en Facebook es Palabras de Vida Eterna Radio, que es la página de likes, y la página de amigos es Palabras de Vida Eterna Puebla. En YouTube nos encuentran en el canal Palabras de Vida Eterna en Puebla, donde pueden revisar los otros 31 programas pasados, los cuales ya llevamos. Y el Twitter es @palabras3333. Esos son los medios por los cuales pueden ponerse en contacto con nosotros. Muy bien, gracias, joven Mario. Bueno, pues hermanos, vamos a continuar con nuestro programa en esta noche. Vamos a retomar una serie de preguntas que nos han enviado algunos hermanos, otras preguntas que hemos ido recopilando a través del tiempo que tenemos en la iglesia y del ministerio que hemos desarrollado.
pues preguntas que nos hacen respecto de qué, bueno, respecto del matrimonio, que es un tema central desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva bíblica, porque al ser el matrimonio la célula de la sociedad, pues es también parte central de lo que es la iglesia. Así es que sin más preámbulo nos vamos a empezar a resolver una serie de preguntas. Les invitamos allá en sus casas a que nos envíen también sus preguntas, sus comentarios. Seguramente de las preguntas habrá más preguntas, ¿verdad? Con la pregunta que vamos a iniciar en esta noche, hermanos, tiene que ver con si es lícito que dos cristianos decidan no tener hijos. Bueno, si bien la Biblia específicamente en la Biblia no hay un versículo que específicamente responda a esta pregunta, sí hay principios generales que son aplicables y son bíblicos, por supuesto, a esta pregunta. ¿Es lícito que dos cristianos decidan no tener hijos? Bueno, pues analizando un poquito el asunto, nosotros observamos que pudieran haber dos causas por las cuales las parejas decidan no tener hijos. Una primera causa que tendría que ver o tuviera que ver con que se corriera riesgo la salud en este caso de la mujer, y que el contraer hijos le pudiera provocar un daño mayor a ella en su salud. Nos parece que esta causa pues es una causa que justifica esta situación de no tener hijos, sobre todo que el principio bíblico que aparece en el Génesis es el de el que Dios mandata es por lo tanto fructificad y multiplicaos. Ese es el principio bíblico. Nuestro digamos que lo que nos rige es esta parte de tener hijos. Y la otra causa, hermanos, que pudiera darse para no tener hijos tiene que ver con el hecho de motivos egoístas que también llega a darse en la actualidad. ¿Qué opinan, mis hermanos? Les pregunto. Quien me quiera responder, hermano Alejandro, hermano Josué, quien quiera responder, hermano. Hermano, yo creo que estoy de acuerdo en el sentido que tú comentas, cuando la esposa o la que va a concebir el hijo tiene problemas de salud, qué sé yo, del corazón o X enfermedad, pues yo creo que ahí también es el razonamiento de que pone en riesgo la vida, ¿no? Sí. Y en el sentido egoísta, como lo comentas, realmente esté desobedeciendo el gran mandato de Dios de formar una gran familia, ¿no? Que sea bendecida por Dios, porque estamos hablando de un matrimonio cristiano. Así ¿sí? es real, ¿no? Eso es lo que tú comentas. Hay dos puntos bien importantes que el cristiano debe de preguntarse y debe de analizar bajo los textos bíblicos, como tú comentas. Muy bien, hermano. Hermano Josué, ¿algún comentario adicional a esto? Sí, hermano, lo que pasa es que, bueno, ya cuando nosotros conocemos respecto de lo que Dios quiere que hagamos, debemos de enfocarnos principalmente en la voluntad de Dios. El cristiano que conoce la voluntad de Dios sabe de qué manera es como se debe de considerar a la pareja. Cuando hablamos acerca de motivos egoístas, principalmente se refiere a que qué es lo que yo quiero, no qué es lo que nos conviene como pareja. La palabra de Dios nos dice principalmente al respecto que el hombre debe de amar a su mujer como a sí mismo. Claro. De tal manera que si yo amo a mi mujer y sé que ella va a correr un riesgo al momento de tener un hijo, no le voy a obligar a que ella me dé hijos. Claro. Si no, yo me voy a buscar en dónde tenerlos. Eso no es correcto. La persona que es cristiana sabe que debe de amar a su esposa y que debe de cuidarla, de sustentarla y por lo mismo procurar su bien. Entonces, esa situación sería una que dentro de la Biblia nos enseña que debemos de tener esa tolerancia respecto de nuestros pensamientos respecto de la familia, y posiblemente pues no sea por esa razón posible también el que ellos puedan procrear. Pero asimismo también el hecho de que la característica que el cristiano debe de tener debe ser con relación también a quién es el ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo y Dios mismo. Dios es amor. Por lo mismo nos dice en Corintios, en 1 Corintios capítulo 13, respecto de las características del amor, que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, asimismo no es jactancioso, no se envanece y aparte no hace nada indebido, pero además no busca lo suyo. Quiere decir, entre otras cosas, que el amor perfecto de Dios primeramente nos enseña a ver por los demás. Y si hablamos respecto de una posible enfermedad o riesgo de mi esposa, debo de pensar primero en ella antes de querer, en este caso, tener descendencia, querer tener hijos.
Ese sería mi comentario. Muy bien, gracias hermano. Esta respuesta la sustentamos, si lo quieren revisar ahí en casa, en 1 Corintios 13, 4 y 5 y Efesios 5, 28 y 29. Aún así estamos abiertos a cualquier comentario. Hermano Josué, ¿qué otra pregunta nos ha venido respecto de...? Bueno, en el caso del matrimonio, hermanos, de hecho ya Pablo lo dice, que todos debemos de procurar tener nuestra propia mujer debido a una incontinencia que tenemos respecto de la relación sexual, una necesidad que existe en el hombre respecto de relacionarse con una pareja. Por eso la pregunta, digamos, que debemos de abordar en este sentido, ¿es lícito el placer sexual en el matrimonio o es incorrecto que yo pueda o busque el placer sexual en el matrimonio? Pues la palabra de Dios nos enseña principalmente que el matrimonio busca primeramente tapar la posibilidad de la fornicación, que es el deseo sexual en el sentido ilegal, ¿no? Pero esto proviene principalmente de ese deseo que existe naturalmente en la carne. Y que es correcto, según la palabra de Dios nos enseña, ese deseo en aquellos que conocen a Dios. Si nosotros vemos en Cantares, en el capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el 8, habla precisamente de esa sensación de deseo respecto de la pareja. Dice: princesa mía, lucen bellos tus pies en las sandalias, las curvas de tus caderas son la obra maestra de un experto joyero. Tu ombligo es una copa llena del mejor vino, tu vientre un montón de trigo rodeado de rosas, tus pechos son 2 gacelas, tu cuello me recuerda a una torre de marfil, tienen tus ojos el brillo de los manantiales de Hesbón, afilada es tu nariz como la torre del Líbano, orientada hacia Damasco, tu cabeza sobresale como la cumbre del monte Carmelo, hilos de púrpura parecen tus cabellos, cautivo de tus rizos ha quedado el rey, eres muy bella, amada mía, eres una mujer encantadora. Eres alta como palmera y tus pechos son 2 racimos. He pensado en treparme y hacer míos esos racimos. Tus pechos se volverán 2 racimos de uvas y tu aliento tendrá fragancia de manzanas. Esta parte de la palabra de Dios que corresponde a Cantares habla muy poéticamente al respecto de esa sensación de deseo que el que conoce a Dios tiene de su pareja. No hablamos de muchas parejas, sino hablamos de su pareja. Sí. Y asimismo también en Proverbios en el capítulo 5, versículos 18 y 19 nos dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Entonces, Dios nos enseña mediante estos ejemplos, mediante estas palabras, que precisamente la satisfacción del deseo que nosotros podemos tener debido a nuestra naturaleza debe de ser saciado precisamente con la pareja que Dios nos ha provisto. Entonces, para la respuesta, ¿es lícito el placer sexual en el matrimonio? Sí, con nuestra pareja precisamente, por eso se ha hecho el matrimonio. Muy bien. ¿Algún comentario adicional, hermano Alejandro? Pues mira, yo creo que todo se ha dicho, pero lo más importante de todo esto, que también dentro del matrimonio, el lenguaje erótico, es un lenguaje que sí, bien cierto, lo ha dicho mi hermano Josué, pertenece solamente a la esposa y al esposo. Siempre y cuando el esposo o la esposa no denigre su integridad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que ese lenguaje que también Dios nos ha dado en el lenguaje eros es algo que también Dios lo ha permitido, y como lo comentaba nuestro hermano, ¿sí? Si tú lees el libro de Cantares y lees parte de las Escrituras, es permitido, pero siempre con un amor limpio, siempre pensando en la esposa, siempre pensando en el esposo, y es un hermoso idioma cuando se va descubriendo poco a poco conforme a la voluntad de Dios, y eso es algo que también nos enseña pues nuestro Señor, ¿no? Que realmente puede ser un amor limpio, puede ser un placer limpio y todo. Soy algo como paradoja, ¿no? Y con el respeto debido a tu esposa o a tu esposo. Muy bien. Vamos a ir a un corte. Y en un momento regresamos a Palabras de Vida Eterna en Puebla. Regresamos con Palabras de Vida Eterna en Puebla. Joven Mario, si nos hace usted favor de darnos los saludos, le ofrecemos una disculpa a nuestra audiencia. Algunos problemas técnicos. Suponemos que pueden ser las proveedoras de internet de donde ustedes estén escuchando, porque acá hicimos varias pruebas, el máster nos hizo el favor de hacer varias pruebas y aquí la señal está saliendo bien, entonces a veces quizás sea el internet de la zona donde ustedes están escuchándonos. Por ello les pedimos que por el chat de WhatsApp por favor nos informen cómo lo están escuchando ahora. Joven Mario, los saludos, si usted tan amable. Claro que sí.
Nuestro hermano Miguel Báez manda muchos saludos a los hermanos en Córdoba, las congregaciones de la 23 y López Arias. Nuestro hermano Adrián Hernández da gracias porque nuestra hermana Adriana ya salió del hospital, se encuentra en la casa recuperándose de las biopsias que le realizaron. Él nos comenta que toda su familia está muy agradecida con todos los hermanos que estuvieron al pendiente en oraciones, llamadas o visitas, que ahora siguen pidiendo sus oraciones para que los resultados de la biopsia salgan bien, salgan favorables para la salud de nuestra hermana. Todo el programa pedimos sus oraciones a todos los hermanos que nos escuchan por la familia del pequeño Paquito, ya que él se encontraba en una situación muy difícil de salud. Desgraciadamente él falleció, entonces pedimos mucha fuerza para sus familiares, que Dios les dé fortaleza y mucha resignación para que puedan enfrentar esta decisión tan difícil. Nuestro hermano Evaristo manda muchos saludos al hermano Chilo y a la hermana Mimi allá en Córdoba. Nuestra hermana Lulú pide oraciones por la hermana Adriana y por la hermana Amanda porque estuvieron enfermas. Pide también por la salud de su esposo y por su salud propia. Y asimismo su hija Sari pide oración por su tío Efrén y también por la hermana Adriana y por su familia. Nuestra hermana Uri Ordaz de Bosques de Manzanilla manda saludos a todo el panel. Gracias, hermano. Gracias. Y pide una oración por la pronta recuperación de la hermana Adriana, de la hermana Amanda también, y por los enfermos también en Córdoba, como nuestra hermana Mimi y nuestro hermano Ulises también. Muy bien. Esos son los saludos que tenemos en este primer bloque. Vamos a continuar con nuestro programa, hermanos. Les ofrecemos una disculpa por aquellas fallas técnicas que estemos teniendo. Vamos a continuar, vamos a tratar de normalizarnos, ¿verdad? Hermano Alejandro, ¿cómo es posible, cómo es que el esposo es santificado en la mujer creyente? Es otra pregunta que nos llegó. Muy bien, hermanos o hermanas, esto también nos compete a cada una de nuestras hermanas. ¿Por qué nos compete? Porque muchas veces por medio de la mujer al hombre lo exaltan, o muchas veces por la mujer se puede humillar, ¿no? ¿En qué sentido lo quiero hablar? Me gustaría leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Dice: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Para qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y esto a lo que se refiere el apóstol Pedro, que muchas veces las esposas, cuando cumplen el mandamiento de Dios, ser sujetas, ser castas, pues sí, muchas veces han llegado a alabar al esposo, ¿no? O muchas veces, al igual por ese testimonio, ¿sí?, el esposo es exaltado. Y es una forma en la cual también el esposo puede ser santificado a través de la esposa. ¿Sí? Y normalmente es algo que también lo marca el Señor. Muy bien. Hermano Josué, ¿algún comentario respecto a esto? Sí, hermano, lo que pasa es que este versículo específicamente es uno que el apóstol Pablo menciona. El apóstol Pedro. Bueno, este versículo, que menciona el hermano, afirma lo que el apóstol Pablo menciona en el versículo que corresponde a la pregunta. Lo que pasa es que el apóstol Pablo hablaba a los matrimonios que eran mixtos y les decía precisamente que los matrimonios, cuando el que no es creyente, la pareja que no es creyente, consiente en vivir con el esposo o la esposa que sí lo es, no deben de disolverse esas uniones. De hecho, Dios bendice siempre el matrimonio, siempre lo bendice, y el propósito, entre otras cosas, de esa permanencia del creyente con aquel que es incrédulo, principalmente es con el propósito de la salvación de aquel que no cree. Y esto que dice el apóstol Pedro es precisamente que la conducta, tanto de la mujer, y estoy seguro que la enseñanza del esposo que es creyente, puede ayudar a la salvación de aquel que no lo es. Y esto es parte de la santificación, porque la santificación en realidad es el apartamiento que todo cristiano hace de su vida con respecto al mundo y al pecado. Entonces, cuando el que no es creyente ve la conducta, ve la enseñanza, ve el comportamiento, que es una de las maneras más fuertes de demostrar el cristianismo, entonces él se va a acercar también a la fe que el que sí es creyente está mostrando. Porque en realidad
eso es una forma también de traer a aquellos que son nuestros esposos hacia la verdad, pero también entendiendo que no es el propósito realmente del matrimonio. O sea, no nos vamos a casar con incrédulos para traerlos a la verdad, esa no es la idea, sino que había matrimonios que no habían creído, y nada más creía uno al principio, y entonces era esa situación la que después generaba a lo mejor ciertos conflictos en el hogar, pero no es el propósito la separación, sino el hecho de que busquemos mediante esa unión, mediante esa relación, que también la salvación llegue al que no es creyente. Y de esa manera, pues se logra también la santificación de aquel que no ha creído. Muy bien, gracias hermano Josué. Hermano Ciel, hoy ando malo con los nombres. Hermano Ciel, ¿por qué se permitió? Es una de las preguntas muy recurrentes que nos llegan a hacer algunas personas que se acercan a la iglesia y que tienen cierta duda. Nos preguntan, bueno, ¿por qué se permitió la poligamia en el Antiguo Testamento, hermano? Y gente como David y Salomón finalmente fueron aceptados y de alguna manera tuvieron que ver algo con la poligamia. Sí. Bueno, es que Dios ha hablado siempre a través de su consejo, de su palabra, de manera preventiva, para que nosotros no hagamos aquello que le ofende a Dios y que nos lleva a vivir una vida en desorden. Pero yo podría más bien responder a esto de que no es Dios el que permite, sino el hombre el que se da ese permiso para ir más allá de lo que el Señor le ha permitido. En el caso de David y Salomón, ellos fueron, Dios toleró esta situación, y aquellos sí fueron personas que vivieron en poligamia, y no solamente ellos, sino los demás reyes también tenían su harén de mujeres. Sí. Y naturalmente Dios, más bien por tolerancia, permitió esta situación, porque no es el hombre el que va más allá de lo que Dios de las restricciones que Dios le ha puesto. Y yendo ahí al libro de Malaquías, vemos que Dios reprende a los sacerdotes y al pueblo en general por su degradación en su vida espiritual, no solamente en el aspecto del matrimonio, sino en diversas situaciones en que se encontraban ellos mal. Y me permito leer aquí de Malaquías 2, del 14 hasta el 16, porque dice: mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Dios no iba a aceptar con gusto aquello que le ofrecía a su pueblo? Y de ahí que viene la pregunta, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces esta situación se ha dado siempre en la mayoría de los matrimonios, aun cuando tenemos a veces conocimiento de la palabra de Dios. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es llevar a la práctica lo que Dios nos ordena. Pero dice el versículo siguiente: no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios buscaba un pueblo obediente. Desde el principio da ordenanzas específicas y restricciones que el hombre debería de guardar, y no fue así. Encontramos que el pecado tuvo entrada en el mundo mediante la desobediencia de la primera pareja. Dice más adelante: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dice el verso 16: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y el que cubre la iniquidad, su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales. En realidad hemos sido desleales a Dios primeramente por no obedecer sus ordenanzas, pero también a nuestra compañera. Dios nos dice que seamos leales a ella, y la palabra leal es lo contrario de leal, ya que de lealtad es infidelidad.
y en este caso leal, o lo contrario es leal, que guarda, dice, la debida fidelidad, incapaz de traicionar. Entonces no debemos de traicionar a Dios en las ordenanzas que Él ha dado para que seamos el pueblo que Él espera que seamos. Dice ahí en Deuteronomio 17:17, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Aquí tenemos, mencionamos otra vez el caso de Salomón. Salomón se excedió en tantas mujeres, se desvió del camino de Dios y se dio cuenta ya tarde, cuando era viejo, del mal que habían causado las mujeres, mayormente aquellas que no eran del pueblo de Dios, para desviarlo de la voluntad de Dios. Entonces, Dios no quiere que nos desviemos de su camino y por eso nos da ordenanzas específicas y claras para que nosotros las llevemos a la práctica. En el caso de Salomón vemos a través de la historia que él amontonó oro y plata por cantidades muy fuertes. Claro. El hombre más rico, más sabio. Y más sabio, y que no ha habido otro después ni antes de él hubo. Y también dice en Mateo 19:5-8, un pasaje de la Biblia que hemos venido mencionando repetidamente en cuanto a las palabras de Jesús referente al matrimonio. Dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí no dice que se unirá a sus mujeres, sino a su mujer, Claro. término singular. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Es decir, que Dios no está de acuerdo en los divorcios. Claro. No quiere esto, Claro. que esto suceda, ya que redunda en problemas para los hijos. Dice, él les dijo, una pregunta que viene enseguida, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Es decir, despedirla. Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y claro, al principio pues no había muchas mujeres. Al principio, al estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta que tanto Caín como Abel tomaron mujeres de su misma familia, de sus hermanas. Así que la mentalidad en este aspecto de los hombres está más sana, no como ahora que ya vivimos en un mundo completamente corrompido y entregado a la maldad. Hermano, lo que podríamos de alguna manera entender de esto que acaba usted de señalar es que tanto en Deuteronomio 5 habla de una mujer, usted lo hacía la observación, en el caso de Deuteronomio 17:17 les dice claramente que no tome muchas mujeres. ¿Sí? En Mateo 19:5 dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, Sí. no a sus mujeres. Sí, por eso. Desde el Antiguo Testamento está la prohibición. La prohibición, a manera de prevención, pero el hombre no ha respetado lo que Dios ha ordenado. Así es. Y las consecuencias tienen que venir. Claro. Cuando no obedecemos a Dios, imponemos nuestra voluntad o nuestras pasiones para hacer algo que Dios no está aprobando. Que no está de acuerdo No Dios estoy con de ello. acuerdo, sí. Muy bien. Vamos a continuar con una pregunta más, hermanos, dando un poco un giro al tema que acabamos de tocar respecto de por qué Dios permitió la poligamia en el Antiguo Testamento, y ahora vamos a dar paso a otra pregunta. ¿Cuál es el grado de corresponsabilidad del cónyuge adúltero? Oye, esta es una pregunta que nos llevó cierto tiempo su respuesta, hermanos. Pues miren, estaríamos en el supuesto de que en un matrimonio cristiano se dio adulterio y que obviamente el cónyuge que lo cometió tiene una responsabilidad muy clara delante de Dios. La palabra de Dios advierte muy claramente respecto de no adulterar, pero nos preguntan si el cónyuge que no cometió el adulterio tiene alguna responsabilidad en esto. Bueno, en primera instancia lo que la mayoría de nosotros podría pensar es que no. Sin embargo, haciendo un análisis más detallado, un poco más profundo de la situación,
habría que considerar esto. La respuesta que vamos a dar, yo no la daría como una respuesta general. Sin embargo, en la experiencia que tenemos en el ministerio, mucho de esto que les voy a responder lo hemos encontrado. ¿Cuál es? Bueno, nosotros sí encontramos una corresponsabilidad de parte de el cónyuge que no adulteró, en el sentido, por ejemplo, de 1 de Pedro 3:2. Se habla de que nosotros los maridos tenemos que vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Si nosotros no sabemos vivir con ellas sabiamente, si nosotros no les damos este honor a la mujer como un vaso más frágil, si no las tratamos como coherederas de la vida, pues de alguna manera nosotros estamos empujando a nuestra pareja a que, sin que esto sea una justificación, pues ella de alguna manera sienta la necesidad de alguien que la trate diferente. Repito, no estoy justificando el adulterio bajo ninguna circunstancia, y en eso quiero ser bien claro, no lo estoy justificando. Pero si nosotros como varones no sabemos tratarla sabiamente, podríamos ahí tener algún grado de responsabilidad. Por el otro lado, en el caso de las hermanas, si nuestras hermanas no respetan al marido, no obedecen al marido, no se sujetan al marido y le dan un trato igual de irrespetuoso, de desobediente, pues también podríamos tener algún grado de corresponsabilidad. Algún otro caso que teníamos o que hemos planteado, pensado, tiene que ver con el hecho de lo que señala 1 de Corintios 7, en donde dice que por causa de la fornicación cada quien tenga su propio marido y su propia mujer, lo referente al deber conyugal, ¿verdad? Si por una voluntad egoísta, una de las dos partes decide no cumplir con su deber conyugal, bueno, pues ahí está incurriendo también en una responsabilidad. Precisamente por eso 1 de Corintios 7 dice que por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y su propio marido. ¿Algún comentario, mis hermanos? Quien guste, está abierto. Bueno, hermano, si me adelante, hermano Josué. Ya ve que casi no se me da hablar, ¿verdad? No, adelante. Entonces, lo que pasa, hermano, es que a veces, en el caso del adulterio, sabemos que el corresponde directamente al pecado que se comete a la persona que lo realiza. Sin embargo, la relación de matrimonio implica mucho más allá. Nosotros empezamos a decir respecto del matrimonio que el marido debe ser cabeza de la mujer y que debe también dirigir y que debe dar la enseñanza y el conocimiento y el ejemplo, y eso es con el propósito de que crezcan los dos juntamente en el sentido espiritual. Cuando no se cumple esto, el marido está incumpliendo una responsabilidad que le corresponde, y en este versículo que acabamos de leer, que acabas de mencionar de 1 de Pedro 3, del 7 al 9, nos dice precisamente otras características que incumplimos como maridos cuando nosotros no tratamos de una manera como debe de ser a nuestra esposa. O sea, el maltrato implica también que no estamos cumpliendo esto que Dios ordena. Así es. Estamos haciendo daño al matrimonio cuando nosotros tratamos mal a nuestras esposas, cuando no sabemos vivir con ellas con sabiduría y la sabiduría de Dios. Entonces eso hace que en lugar de que crezca el crecimiento espiritual, decrezca el crecimiento espiritual. Y eso nos lleva más a acercarnos a nuestros deseos y carnalidades, porque nosotros en realidad, siendo seres carnales y espirituales, como dijimos al principio, tenemos deseos, tenemos necesidades, y cuando esto no se encuentra dentro del matrimonio por el trato que dice la palabra de Dios que debemos de dar y no proporcionamos, como mencionabas también respecto de hoy no tengo ganas y hazte a un lado porque no quiero saber nada. Y sin embargo dice la palabra del Señor precisamente en los versículos que mencionas de 1 Corintios capítulo 7, del 1 en adelante, que de hecho la esposa ya no tiene derecho o ya no es propietaria directamente de su cuerpo, porque ahora pertenece al marido. Y asimismo también el cuerpo del marido ya no es directamente suyo propio, sino que pertenece a su esposa. Claro. Y dice que no debemos de negarnos el uno al otro, precisamente porque esto es lo que generalmente ocasiona las fornicaciones. Y por esa causa es porque debemos nosotros de un mutuo consentimiento, de una comunicación directa, evitar tratar mal a nuestras esposas, el hecho de hablar y saber comunicarnos de una manera sabia conforme a la palabra de Dios, para que también el crecimiento espiritual nos ayude a evitar tentaciones que van a surgir en el camino de la vida. Personas que no tienen el conocimiento de Dios y sí tienen el deseo, ni la atracción por la esposa o por el esposo.
y se van a acercar al hermano cristiano que tiene la fe, pero que no tiene lo que la palabra de Dios dice debe de darle su cónyuge, y al no tenerlo, ese mismo deseo que también está siendo ofrecido por alguien cercano, puede ser causa de que su debilidad espiritual, precisamente por el problema que tiene dentro del matrimonio, de esa falta de comunicación, de afecto y de trato como debe de ser el matrimonio, no digo que le orille, ¿no?, sino que le encuentra en debilidad para resistir la tentación que sabemos Satanás pone delante del hombre o de la mujer. Y que va a poner, ¿no? Y que de hecho es parte de la tarea de Satanás, esta de estar tentando, y porque sobre todo le interesa destruir los matrimonios cristianos, ¿no? Sí. Yo creo que destruyendo el matrimonio cristiano logra destruir a la iglesia finalmente. Sí. Hermano Alejandro. Fíjate, de lo que estamos comentando y lo que es algo bien importante ver, ¿no? Yo quisiera ir desde el inicio, ¿no?, de lo que marca nuestro Dios grande y poderoso. Vemos en Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿no? Y esto implica a quienes, a ambas partes. ¿Por qué? Porque realmente vemos también en el libro de Proverbios que nos dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos las derriba. Y ahorita los dos puntos importantes bajo el Nuevo Testamento, como tú comentaste, hermano, en Primera de Pedro, capítulo 3:2, dice que considerando vuestra conducta casta y respetuosa, ahí está para la mujer una conducta casta y respetuosa. Pero ve lo que nos enseña Pedro ahí mismo, en Primera de Pedro 3 del 7 y 9 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, y vuelve a decir la palabra, sabiamente. Entonces, hermanos, yo creo que todo esto, como comentabas y como comenta nuestro hermano Josué, ¿cómo se podría evitar el adulterio, la fornicación? Viviendo sabiamente, el hombre tratando a la esposa como el vaso más frágil, la mujer cómo puede vivir con ella, siendo sabia y no necia. ¿Por qué? Pues vuelvo a repetirte, no en los libros de Proverbios, que la mujer que necia derriba su casa. Gracias, hermano Alejandro. Hermano Josué, vamos a una pregunta más, a una pregunta pues no relacionada, pero pues es una pregunta que nos llegó de parte de nuestros hermanos. La pregunta ¿es indispensable el acta de matrimonio para no estar en fornicación? Es una pregunta que nos llegó de nuestros hermanos, que nos escuchan amablemente, y bueno, pues que también nos puso a pensar un poquito. Hermano Josué, ayúdanos a... Y pues concluimos después de platicar respecto de estas preguntas que sí es necesaria el acta de matrimonio. No porque Dios la pida, sino porque nosotros, conociendo la voluntad de Dios, conociendo la palabra de Dios y obedeciendo su palabra, entendemos precisamente que debemos de sujetarnos a las autoridades que Dios mismo ha puesto para beneficio nuestro. La palabra de Dios nos enseña que al principio no era necesario esto, que no era necesario un acta. Sí. Dios a sí mismo en sabiduría lo entendía de esa forma, pero sabemos que ese estado perfecto que Dios creó al principio se rompió desde el pecado. Así es. De tal manera que el hombre ahora sabe lo bueno y lo malo, y luego vemos que se corrompe la tierra y los hombres empiezan a hacer el pecado más que lo bueno. Entonces Dios crea leyes para su pueblo, de tal manera que pueda regirse y también tener entendido de qué manera quiere que se lleve a cabo situaciones como lo que es el matrimonio. Y asimismo, para lo que es en este caso para su pueblo Israel, pero para lo que somos nosotros, la era cristiana, los que somos ya los que conocemos el Evangelio, la palabra de Dios nos dice y nos recuerda en Romanos 13, del 1 al 3. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Quiere decir principalmente que las leyes, sobre todo con respecto al matrimonio, buscan la protección de la unidad familiar, de la unidad en el matrimonio, de los derechos y responsabilidades también que se contraen al momento de adquirir un contrato matrimonial. Y Dios ha puesto principalmente las autoridades con el propósito de beneficiar a aquellos que hacen lo bueno. Y en eso estamos incluidos todos aquellos que conocemos el bien de Dios. Entonces, ¿debemos de tener el acta matrimonial? Sí. ¿Por qué? Porque es un beneficio. Aquellos que no buscan tener un compromiso, por lo regular prefieren no hacer esto. Claro. Pero es porque normalmente, y no quiero hacer general esto, pero normalmente no quieren tener una responsabilidad porque no piensan a futuro, como la Biblia dice, tener su matrimonio para toda la vida. Entonces, es una de las cosas por las cuales sí
consideramos, según la palabra del Señor, que debemos de obedecer principalmente aquello que Él ha establecido como autoridad. Muy bien, hermano Josué. Añadiendo un poquito a esto, desafortunadamente en las últimas semanas, en los últimos meses, las leyes han ido tendientes ya no a proteger los derechos del matrimonio, sino al contrario, han estado atentando últimamente contra estos derechos, aprobando, por ejemplo, esta ley de matrimonios entre homosexuales, ¿no? Les comentaba yo a los hermanos que hace unos días también la Suprema Corte anuló prácticamente todas las causales de divorcio y basta con que dos personas deciden ya no vivir juntas, con eso pues pueden divorciarse. Sin embargo, la ley de Dios es sabia y por ello sí nos exige esta parte del acta de matrimonio. Hermanos cristianos, tenemos que obedecer a nuestro Dios y esto implica el acta de matrimonio. Así es. Vamos a ir a un corte, hermanos, vamos a ir a un corte y en un momento regresamos con ustedes a Palabras de Vida Eterna en Puebla. Gracias, hermano Mario. Si nos quieres ayudar con los saludos y los medios, por favor. Claro que sí. Recordamos los medios. Los teléfonos son 242-1014 y 353-1782. El WhatsApp es 2223-384523. En Facebook las páginas son Palabras de Vida Eterna Radio y Palabras de Vida Eterna Puebla. El canal de YouTube es Palabras de Vida Eterna en Puebla. Y nuestro Twitter es @palabras3333. Los saludos y peticiones que nos llegaron en este corte fue de parte de nuestra hermana Chelo Mansur de Vicente Guerrero. Manda saludos a los hermanos del programa. Gracias. Y pide una oración por la hermana Adriana Cruz para que sus resultados de la biopsia salgan bien. Da gracias también porque ya está en su casa recuperándose. El pequeño Jorge, hijo de nuestra hermana Lulú, de la congregación de Manzanilla, pide oración por los niños pobres, para que nuestro hermano Armando encuentre un buen trabajo, y pide porque también Dios le ayude mucho en la escuela. Nuestro hermano Alejandro Martínez, de la congregación de San Bartolo, manda saludos al hermano Roberto Cepeda y Raúl Kim, y también manda saludos a Brian, que le eche muchas ganas en la vocación que ya escogió. Y felicita también a Enrique y Nayeli por su hijo que acaba de nacer. Felicidades. Felicidades. Nuestra hermana Lulú Monroy de San Bartolo manda saludos a todos los integrantes del programa. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Manda muchos saludos a su hijo Brian, que está estudiando en Toluca. Ok, saludos a Brian. Saludos, Brian. Saludos a Brian. Un abrazo, hermano. Nuestra hermana Anabel de Bosques de Manzanilla da gracias por la salud de nuestra hermana Adriana y por la salud de nuestra hermana Amanda también. Muy bien. Nuestro hermano Brian de San Bartolo, que ahora está en Toluca, pide una oración y manda saludos a toda su familia, a los hermanos de aquí de Puebla y a los jóvenes también de las congregaciones. Gracias, hermano. Nuestro hermano Isaí de Vicente Guerrero pide una oración por él para que Dios le dé mucha sabiduría y asimismo le recupere su salud, porque el día de hoy no nos acompaña porque está enfermo. Que se mejore, nuestro hermano. Y recupérate, hermano. Y asimismo pide una oración por su mamá, que está viajando de regreso a Acapulco. Ella estaba ahorita en el DF. Que la lleve con bien el Señor. Y nuestro hermano Jonathan de Vicente Guerrero manda saludos a sus sobrinas, hijas de nuestro hermano Josué, a Amsi y a Bani. Manda muchos saludos, dice que las quiere mucho. Y finalmente recordamos a nuestros hermanos la reunión de las congregaciones, que será el 1 de noviembre. Les esperamos a los hermanos de las congregaciones cercanas que nos acompañen. La dirección es en la colonia Bosques de Manzanilla, en la calle Manzano, en el 5215. El número al que pueden contactar y cualquier duda es el 288-2962. Así es, hermanos. El 1 de noviembre tendremos un culto unido, las congregaciones que nos reunimos en Puebla, de las iglesias de Cristo, y por ello les estamos invitando a las congregaciones de la región. Bien, vamos a dar paso, vamos a avanzar en nuestro programa, vamos a responder otra pregunta que tenemos ahí. Hermano Alejandro, ayúdanos a responder. ¿En qué momento termina la labor del padre en la crianza de los hijos? ¿Hay alguna temporalidad establecida en la Biblia?
Pues no, hermano, mira, ahí en este sentido tú hablas de la crianza, ¿no? La crianza realmente nosotros como padres yo creo que criamos a nuestros hijos, sí, con un amor para que sean hombres de bien, pero que literalmente te diga hasta aquí terminó, no, no se termina. ¿Por qué no se termina, hermano? Porque es parecido con nosotros, con nuestro Padre Dios, ¿no? O sea, Él nunca va a terminar de ser nuestro Padre y nunca nos va a abandonar siempre, ¿no? Claro. Entonces, esto conforme a las Escrituras, normalmente el Padre sí tiene una gran responsabilidad desde que nace hasta que Él ya tenga una mentalidad madura, ¿no? ¿A qué edad? No podemos decir a qué edad. Pero sí realmente, la Biblia te habla cuando se nombra el Hijo del Hombre, era cuando si un doctor se recibía y su hijo le enseñaba, era el hijo del doctor, pero era el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces aquí nosotros realmente, nuestra labor como padres es siempre criarlos. ¿Cómo? En el conocimiento de Dios. ¿Cuándo? Pues yo creo que hasta que el Señor nos mande a traer. ¿Por qué? Porque una vez que ya se hacen hombres y forman su familia, también nos da el Señor ese derecho de seguirles ahora aconsejándoles. ¿Por qué? Claro. Por la experiencia que cada uno de nosotros ha tenido, ¿no? Entonces, normalmente, fíjate lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 9 y 10, ¿no? Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y eso es lo que comentaba, ¿no? Nuestro Padre Celestial, de aquí hasta la eternidad, seguirá siendo nuestro Padre, seguirá aquí disciplinándonos. En el tiempo que Dios nos preste la vida, yo creo que es nuestro deber seguir velando por nuestros hijos, aconsejándolo por nuestros hijos, y la palabra de criar, pues yo creo que cada uno de nosotros sabe cuando su hijo ya es maduro. Bien, esta cuestión de la crianza no termina entonces. No. Es decir, toda la vida, mientras nuestros hijos estén ahí, tenemos la responsabilidad de orientarles, enseñarles, educarles, ¿no? Ayudarles, Sí. disciplinarles, amonestarles, ¿no? Muy bien. Una pregunta relacionada con esta es la pregunta que nuestro hermano Ciel nos va a ayudar a responder. ¿Cuál es el grado de corresponsabilidad del padre cuando un hijo de padres cristianos decide vivir en el mundo? ¿Qué tan responsable es el padre, hermano Ciel, de que su hijo cristiano, él siendo cristiano también, decida irse al mundo? Pues en algunos o en la mayoría de los casos, según mi manera de entenderlo, posiblemente le faltó disciplina, atención al hijo. Es decir, el padre no le dio suficiente. Del padre hacia el hijo y ahí hubo esa responsabilidad. falta de responsabilidad como padres. Y en realidad, pues muchos de nosotros, no sabíamos la responsabilidad que se adquiere en el matrimonio, mucho menos saber criar a los hijos, debido a que en nuestra generación, nuestros padres, no había mucha comunicación entre nosotros y ellos como la hay ahora. Pero si bien es que ahora ya hay mucha libertad para la expresión de padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, perdón, de cualquier manera vivimos en un mundo que está en peor situación, porque el mundo va de mal en peor cada día. Y esto me hace recordar lo que dice la palabra de Dios después de haber llevado a cabo el diluvio, debido a la violencia que había en la tierra. Dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Eso dice en Génesis 8:21. Entonces, la maldad ha existido siempre en el mundo y hay el testimonio de muchos hijos aún de predicadores que se han apartado del Evangelio para irse al mundo. Algunos se han regresado, otros ya no, pero debemos de aceptar que hubo falta de responsabilidad muchas veces a nosotros como padres para saberlo guiar en el camino del Señor. Ok,
Por eso, por ejemplo, aquí tenemos esta cita de Hebreos 12, 6 al 11. Sí, ¿no? donde dice, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Lamentablemente, la palabra de Dios nos dice que instruyamos a nuestros hijos desde pequeños. Y el error más grande de muchos padres es que van a esperar que crezcan sus hijos para corregirlos, para instruirles, y esto va en contra del principio bíblico. Hermano, aquí yo me atrevería a hacerle una pregunta adicional a esto. Ajá. Decía usted que tenemos que, este sería un llamado para los jóvenes que se están casando ahora, que están pensando en tener hijos. ¿A qué edad deberían los padres jóvenes empezar a disciplinar, a amonestar, a corregir a sus hijos pequeños? Porque a veces lo que hemos escuchado con mucha frecuencia es, está muy chiquito. Es muy frecuente, ¿no? Es un error grave eso de que está chiquito, porque debe de aconsejar a su hijo, dice la palabra de Dios en Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Así que si los dejamos que crezcan, en lugar de disciplinar nosotros a los hijos, ellos nos van a disciplinar, pero de una forma grosera. ¿Por qué? Porque no les instruimos, no les aconsejamos de acuerdo a la palabra de Dios. Sigue diciendo el versículo después de esta pregunta. Bueno, espero que ella... Sí, hermano, adelante. Sobre la pregunta, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Bueno, esta pregunta se contesta por sí sola, ¿verdad? Dice por ahí un dicho, el que no lo disciplinan en su casa, lo disciplinan en la calle. Así que, hermanos, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Había respeto para ellos, aunque nos daban como un lazo y de esos de lechuguilla bien duros los golpes, pero nosotros los respetábamos. Claro. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque todo el consejo que Dios nos da para la disciplina es para que nos vaya bien ahora mismo y en el futuro. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios quiere que seamos un pueblo aparte. Santidad es apartarse de todo aquello que es pecado, para agradar solamente a Dios mediante la obediencia plena a la palabra de Dios o al consejo de Dios. Dice aquí el escritor a los hebreos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, esto es cierto. Yo muchas veces llegué a pensar que a lo mejor mis padres no me querían, porque me daban re duro. Pero hermanos, dice que la disciplina no es, ninguna disciplina es motivo o causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muchos de nosotros decimos, qué bueno que nos dieron con la vara, porque si no nos hubieran dado, hubiéramos sido peores de lo que somos. Y la palabra de Dios nos dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Sí. Así es. Entonces, la palabra de Dios nos autoriza a aplicar la varita de corrección a nuestros hijos, y esto lo encontramos ahí en Proverbios 19:18. Así que por falta de consejo de parte de Dios no ha quedado. Falta que nosotros atendamos a las indicaciones que Dios nos hace como padres de familia. Y sobre todo en el sentido de que nos van a pedir cuentas de nuestros hijos, hermanos, y al pedirnos cuentas de ellos nos van a preguntar qué hiciste por ellos, ¿no? O qué dejaste de hacer. Me gustaría comentar algo, hermano, hace rato tu pregunta, ¿no? Que los padres jóvenes, ¿qué debemos hacer cuando los niños están chiquitos, ¿no? Pues déjame decirte, hermanos, si están oyendo que los padres jóvenes, no, eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque el niño desde que está en el vientre te puede manipular para que tú te acomodes o te sientes en el lugar que él está cómodo. Y cuando nacen, hermano, hasta el niño te manipula.
en sus chillidos, en sus caprichitos. Entonces, hermano, como dice nuestro hermano Osiel, sí, que en los Proverbios 19-18, castiga a tu hijo, entre tanto que hay esperanza, pues la esperanza está desde que nace. Ese es el primer error que tenemos nosotros como padres o jóvenes, que es que está chiquito. No, un pequeñito sabe de lo que le hablas, porque si tú un pequeñito y haz la prueba, le hablas fuerte, él se queda como espantado. Entonces su cerebrito en esos momentos está captando la disciplina. Claro. O sea, es una gran mentira. Ay, es que está chiquito. No, permíteme. Pero ese cerebrito, ese Desde corazoncito muy pequeños. sabe. Y la palabra de Dios, como lo leyó el hermano en Proverbios, sí te dice, mientras tanto hay esperanza. Y la esperanza es desde que nacen. Así es. Sí, está el texto, hermano, también de Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Claro, Y cuando fuere viejo no se va a apartar claro. de Dios. Bien, hermanos, vamos a continuar con una pregunta más, un tanto relacionada con esta. La pregunta que sigue es, ¿en qué medida deben los padres prohibir a sus hijos ciertas amistades que el padre considera nocivas y hasta qué edad? La pregunta que también nos llevó algunos minutos, algún tiempo resolverla. La escritura nos instruye ahí en el Salmo 1 a que son bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores, ¿verdad? Y nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de decirle a nuestros hijos y de orientar a nuestros hijos y de en su momento prohibirle a nuestros hijos que se sienten en estas sillas de escarnecedores, ¿no? Con gente que burladora, con gente que hace mal. Sí tenemos esa posibilidad. ¿Hasta qué edad? Bueno, yo creo que esto se responde un poco con la pregunta que teníamos hace un rato. ¿Cuándo dejamos de ser padres? Nunca. Es decir, si yo veo a mi hijo de 40 años que anda con borrachos o anda con glotones o anda con drogadictos, tengo el deber, aun cuando él tenga 40 años, Así es. de hacerle la observación, de máxime si por alguna circunstancia está viviendo aún en mi casa, que sería raro, pero bueno, pues pudiera darse el caso, ahí tengo todavía el deber y la autoridad de hacerle ver a mi hijo que su conducta no está bien y tengo que tratar de apartarlo de esas amistades nocivas. Obviamente cuando mi hijo finalmente se independiza, se mantiene por él mismo, pues mi deber no termina. Yo tengo que seguirle orientando, aconsejando, llamándole la atención. Esto no quiere decir que me vaya a obedecer, quiere decir que yo tengo el deber de llamarle la atención. Así es, hermano. Si él finalmente decide no obedecerme a mí, finalmente también estará desobedeciendo a Dios. Sí, Hermano, el hermano Alejandro ya había mencionado esto. No hay límite para llamar la atención a un hijo. Dios no nos limita la edad, hasta qué edad podemos exhortar, llamar la atención a nuestros hijos. Entonces, sea que viva con nosotros o que viva independiente, si vemos una actitud contraria a la voluntad de Dios, como padres no ha terminado esa responsabilidad. Ok. Sí, y aunque a veces desafortunadamente la educación que traen y que nosotros hemos fomentado, tolerado de nuestros hijos es que a los 18 años ahora los hijos ya no quieren que se les diga nada, a veces hasta los de 14 años, ¿no? Ya no se les puede decir nada, ya no se les debe llamar la atención. Con esta cuestión de los derechos de los niños, hoy ya los niños se ponen en un plan bien difícil. Claro que cuando un niño se pone en ese plan, muy probablemente nosotros como padres hemos fallado en su formación. Y entonces, pues a los jóvenes que nos escuchan, a los niños que nos están escuchando, escúchenlo bien, niños, sus papás tienen el derecho y la obligación de prohibirles ciertas amistades que sean nocivas, aun cuando ustedes estén ya muy viejos. Bien, vamos a darnos una pregunta más que nos va a ayudar a resolverla a nuestro hermano Josué. Hermano Josué, ¿puede el padre cristiano oponerse bíblicamente al matrimonio de uno de sus hijos? Esta es una pregunta que también nos generó ahí un debate, un estudio profundo, y que bueno, nuestro hermano Josué nos va a ayudar a resolver. Repito la pregunta: ¿puede el padre cristiano oponerse bíblicamente al matrimonio de alguno de sus hijos? Jóvenes que están escuchándonos y que están pensando en casar. A ver, hermano Josué.
Bueno, volvemos a lo que es el conocimiento de Dios, el cual es el que nos guía. La palabra del Señor, entre otras cosas, nos enseña principalmente esto, que tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, y esa responsabilidad no termina, siempre va a ser una constante en la educación que el padre, y asimismo la exhortación que el padre debe dar a su hijo. Y por esta razón, cuando hablamos acerca del matrimonio, una decisión que sabemos es para toda la vida, según el concepto bíblico, y vemos precisamente que hay algunas cosas que no son conforme a la palabra de Dios, y nuestro hijo va a hacer o tomar una decisión que le va a provocar principalmente el apartarse de Dios, el empezar a tener problemas con su espiritualidad, entonces el padre debe y tiene la obligación de decirle al hijo: esto que va a hacer no es lo que Dios quiere. Y esto viene principalmente respaldado desde lo que hemos estado estudiando respecto del noviazgo, lo que dice Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 6, 14 al 16, donde nos dice que no debemos de unirnos en yugo desigual, principalmente se refiere a aquellos que no tienen la misma fe. Nos van a apartar de la salvación, nos van a apartar de la iglesia, nos van a apartar de todo tipo de espiritualidad, y va a haber una confrontación constante, va a haber problemas en nuestro matrimonio. Aquel que no es creyente en algún momento se va a separar de nosotros, vamos a entrar en un problema también a la larga, porque sabemos, según lo que hemos estudiado, que si no hay fornicación, ya no puede haber más matrimonio. O sea, la decisión es bien seria en el sentido del matrimonio. Por esa razón se ha insistido tanto desde el noviazgo, que piensen las personas que están ahorita en noviazgo, que el matrimonio Dios lo quiere para toda la vida, que no es solamente un experimento a ver cómo nos llevamos, y después de eso, si no nos entendemos, pues entonces podemos divorciarnos, que esa es la solución del mundo, la más práctica y más practicada también actualmente. Entonces, y como decía el hermano, que ya se da tanta facilidad por parte del gobierno para que se proceda de esa manera, pero Dios no lo quiere así. Entonces, claro que el padre cristiano, en vista de la responsabilidad que tiene como padre, debe también de intervenir inclusive en estas decisiones que son, tal vez podríamos pensar solamente de la pareja, pero que también implican una grande responsabilidad del padre en cuanto al desarrollo espiritual futuro, tanto de su hijo como del matrimonio que va a contraer. Y fíjate, hermano, quiero comentar algo que está diciendo el hermano Josué, respaldar algo bien importante, ¿no? La Biblia nos ha enseñado todo este tipo de cuestiones que hoy preguntan los hermanos, ¿no? Quisiera darte un ejemplo en el libro de los Jueces, ¿no? ¿Qué hizo Sansón por desobedecer a sus padres? Sufrió las consecuencias. Sí. Consecuencias con Dalila, antes de Dalila, con la primera esposa, ¿hasta qué? Sacarle los ojos, ser esclavo de los filisteos, por haberse casado con una que no era del pueblo de Israel. Así es. Es una gran enseñanza que también nos da, ¿no? ¿Por qué? ¿Quieres casarte con alguien que no sea o que no tenga la misma fe en Cristo? Vas a sufrir tus consecuencias y no va a ser culpa de nadie, solamente por tu decisión. Lee el libro de los Jueces en el capítulo 18, lo que es todo lo de Sansón. Claro, desafortunadamente nuestros jóvenes en la actualidad, decíamos, es un momento con esta idea de que a los 18 yo ya puedo hacer lo que quiera. Sí. Pues ven fácil la idea, la situación de brincar la autoridad del padre y de tomar una decisión equivocada. Yo les haría la advertencia a los jóvenes. Muy bien. Bueno, hermanos, pues hemos concluido el programa de hoy. Tuvimos algunas cuestiones técnicas. La tecnología es así. No tiene palabras de honor, ¿verdad? a veces está bien, a veces falla. Eso suele suceder. Les agradecemos su paciencia, le agradecemos también a nuestros hermanos que allá afuera nos están auxiliando con los medios. Gracias, hermano Armando, hermano Adrián, hermano Luis, hermano Jonathan, que están allá afuera auxiliándonos con los medios. A nuestra cámara, hermano Miguel, muchas gracias. A los hermanos que están aquí en el panel, Mario, Alejandro, Josué y Ociel, muchas gracias. Al máster que nos estuvo allá piloteando en cabina también, Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias por su atención, hermanos. Nos vamos a despedir en esta noche con una oración. Adelante, hermano Miguel. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, Padre nuestro, tú que estás en el cielo, alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias, mi Dios, por habernos permitido hablar esta noche, Señor, tu palabra, por haber llevado ese mensaje que tú mandas y ordenas, mi Dios. Te pedimos, Señor, por todas las peticiones que se hablaron en este programa, Señor, por todas las peticiones que existen en el corazón de todos los hermanos que nos escuchan
y de los que estamos aquí presentes, Señor. Acompáñanos de regreso a nuestras casas, Señor, y a los hermanos que nos están escuchando en estos días, Señor, que vienen. Ayúdanos, Señor, a seguir tu palabra, a seguir tu camino, a seguir tu mandato. Te agradecemos por la salud de nuestras hermanas que ya están en casa, Señor. Gracias, mi Dios, por esa gran bendición. Pero también te pedimos por todos aquellos hermanos que necesitan de ti en su enfermedad, Señor, y en sus operaciones. Y por todas las familias que necesitan de ti. Por los ancianos, por las mujeres, por los niños, por todo el mundo, mi Señor. Sé con cada uno de ellos. Gracias, mi Dios, por habernos dado esta oportunidad. Por todo lo demás, Señor, te damos gracias en el bendito nombre del Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Amén. Amén. Amén.